En esta mañana 41 minutos pasan de las 9. Cuando tenga, si lo tiene, vamos al conversatorio, Gustavo, si le parece ya, mientras están llegando mensajes 099-591-976, que ahora los vamos a leer. Le mando un saludo a terminación 068, que dice bendecido día, querido, dice. Bien, ya volvemos. Vamos, Gustavo. El siguiente segmento es una presentación de Previsora Mitre. Nuestra esencia es servir. El conversatorio. El lugar indicado para conocer a fondo los temas de actualidad. Muy bien, obviamente seguimos con lo que tiene que ver la campaña electoral, ¿no? Y nos restaba hablar y entrevistar al candidato del Partido Nacional, el escribano Emiliano Soravilla, quien está aquí. Buenos días, escribano, candidato por la lista 2525 del Partido Nacional. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer estar por acá de nuevo. Bueno, antes de empezar a hablar de propuestas y de cosas que han pasado, obviamente, ¿cómo se siente usted, digo, como ser humano en esta coyuntura, siendo, sí, el favorito para estas elecciones y que, bueno, lo encuentra en una situación de esta vorágine, ¿no? De andar, ¿cómo se siente? Sí, bueno, estamos a 4 días de la elección. Nosotros no hemos parado de trabajar, de hacer una campaña muy, muy activa, muy de estar en los barrios, de ir, de recorrer al interior. A Bella Unión fuimos muchas veces. Es una campaña que genera un agotamiento físico importante, pero ahora empieza la parte de, bueno, hay posibilidades reales de ganar la elección, y eso implica que uno ya vaya sintiendo la responsabilidad que va a implicar el gobierno y empezar a programarse para esa responsabilidad. Si bien nosotros, o en mi caso, soy relativamente joven para lo que es la política, hay experiencia, por lo menos hay 10 años de experiencia en la intendencia, que hace que yo no lo sienta como algo tan nuevo, es decir, algo como un peso tan grande, pero es una responsabilidad enorme que hay que sentirla, y bueno, uno ya se va preparando como para que, si eso ocurre, estar al 100% para asumir esa responsabilidad. Justamente en ese sentido, hay una presión, digo, no de afuera, pero una presión propia, si se quiere. Y sí, lógico, porque yo entiendo que ser intendente de un departamento es, primero, que es el rol político más importante del departamento. Pero además, en la carrera política que yo he hecho, es como la culminación de la carrera que empezó desde ser secretario de Pablo en el despacho hasta llegar acá. Creo que cuando la gente vota un intendente, está votando a una persona de la cual espera resultados concretos, espera gestiones, espera que su calidad de vida mejore. Y además, ahora estamos en campaña electoral y uno trata de conquistar la mayor cantidad de votos posible, pero después, cuando uno es intendente, gobierna para todo el departamento, para los que votaron y los que no votaron. Y equilibrar también las demandas de la gente y los cuestionamientos. Hablábamos un poco ahora, antes de la entrevista, de lo que son las redes, las críticas, sí. el estar en la exposición. Eso a nivel personal, cuando uno tiene familia, y en mi caso, que ahora tengo un hijo, también pesa distinto, por lo menos a mis elecciones anteriores. Así que bueno, estamos tratando de concientizarnos de esa responsabilidad. Creemos que es bastante factible que podamos llegar a ocupar ese rol. Pero bueno, pondremos toda la energía y toda la experiencia y la formación que hemos podido ir adquiriendo en estos años para poder cumplir a cabalidad lo que prometimos y lo que vaya surgiendo en el correr del mandato. ¿Se sintió sorprendido quizá cuando, porque, a ver, en lo que se hablaba en la interna, ahora hablando de todo esto, de la presión y lo que le exige a usted, digamos, de esa responsabilidad, se sintió sorprendido? Era medio el candidato natural, pero claro, habían varios, como pasa en todos los partidos, que querían eso, digo, o sea, que andaban a la vuelta y decían, bueno, yo quiero ser candidato también. Eso no es una... Sí, a ver, en nuestra circunstancia quedó un capital político como especie de disposición, y bueno, hubo gente que aspiraba a eso, pero creo que, bueno, la secuencia natural de cómo terminaron dándose los hechos era la que se preveía. Yo inicialmente no tenía ningún tipo de aspiración, nunca tuve aspiración directa de la intendencia, porque la programación cronológica de nuestra agrupación era distinta. Era Pablo, después Valentina,
O sea, no llegaba a mí, por lo menos en el corto Claro. plazo. Y bueno, fue sorpresivo, pero bueno, había que estar a la altura de esas circunstancias y eso dependió mucho también de Valentina, que era la candidata natural. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo para seguir transitando este camino en estas circunstancias. En no tener esa aspiración, hoy entra el argumento de que si Emiliano gana, va a estar un tiempo y va a dejar la intendencia o que va a elegir y optar por la diputación. ¿Cuál es la verdad de esto? No haber tenido la aspiración inicialmente no quiere decir que uno después no la asuma como corresponde. Yo, si se gana la intendencia, voy a ser el intendente, voy a renunciar a la diputación y voy a asumir la intendencia, porque entiendo que es la herramienta desde la cual mejor puedo hacer por mi departamento. Desde la diputación uno puede hacer mucha cosa, pero depende de circunstancias que hoy han cambiado. Nosotros ahora estamos en una banca de diputados donde somos oposición. No es lo mismo que cuando tú sos oficialismo. La capacidad de gestión y de lograr cosas para tu departamento es menor cuando tú sos un diputado de oposición. No quiere decir que no se hagan cosas, pero eso en comparación con la posibilidad real de transformar la realidad, de transformar el departamento que uno tiene desde la intendencia, la vocación de servicio por mi departamento que yo siento, entiendo que la puedo cumplir mejor desde la intendencia. Y además creo que hay que respetar la voluntad de la gente en ese sentido. Entonces, vuelvo a reiterar, hubo y hay siempre versiones que tienden a confundir o a tratar de debilitar las figuras, y en este caso no. Yo voy a renunciar a la diputación y voy a asumir la intendencia si ganamos la elección. ¿Cuál es la línea de sucesión después? Que es importante también. ¿En la diputación? Perdón. Sí, en las dos. Bueno, en la diputación, usted se va a la diputación, ¿quién queda? Queda Miriam Britos, que es mi primer suplente, va a quedar de diputada titular. Y en la intendencia, mi cuadro de suplentes, digamos, es Federico Arbiza, que seguramente va a ser alcalde de Comensoro. Después viene Juan Guruciaga, el director de Hacienda, Fabiana García y Flavia Ferreira, las dos de Bella Unión. ¿Qué cosas quedan pendientes para Soravilla con esta experiencia que decía usted en estos 10 años de intendencia? Pendientes en obras, perdón, en obras, en acciones o en promesas que quizá en su momento, bueno, que quizás son cuestionadas hoy en día también por la oposición. Bueno, sí, nosotros iniciamos... Más allá de los otros temas que después vamos a ir, pero primero esto. Nosotros iniciamos algunos procesos que se han demorado más de lo que nosotros hubiésemos querido, como por ejemplo las termas, que mi aspiración es a concretarlas ahora en estos próximos 5 años. Están dadas todas las condiciones para hacerlo. Hoy tenemos una traba burocrática, que es una habilitación del Instituto de Colonización, un tema administrativo que se va a resolver porque la escritura de compraventa del predio previó esa situación, así que eso es una cuestión administrativa, burocrática y de tiempo para que salga. Se cuenta con la financiación para la obra del pozo. Te recordarán que se sacó un préstamo cuyo dinero está reservado en el banco donde se pidió el préstamo para poder usarlo cuando se obtenga esa habilitación y se contrate la empresa. Así que dar la tranquilidad de que no hubo fuga de dinero por ningún lado. El dinero está reservado específicamente para ese fin. Además, cuando la Junta Departamental aprobó esa financiación, nosotros se creó en la Junta, una comisión integrada por los 3 partidos para dar seguimiento a la utilización de ese fondo, por lo cual ahí hay todas las garantías de que el dinero está reservado y que se va a destinar a ese fin. Teniendo el predio y teniendo el pozo construido, que es lo que pensamos hacer nosotros, vamos a ir a la licitación internacional o al llamado a expresión de interés. Después se verá cómo es la forma jurídica. Ya hubo llamados a licitación, pero no son por el tema del pozo. Digo para aclarar a la gente. Fueron llamados a licitación para la construcción del pozo, no para el emprendimiento termal. En aquel momento no se presentaron empresas y eso habilita a que la intendencia pueda ir a contratar directo. En aquel momento la plata esa que está reservada es para el pozo o para el emprendimiento? No, es para el pozo. Para el pozo. Es para el pozo. Porque nosotros lo que queremos hacer, por lo menos por las conversaciones que hemos tenido con inversores de termas, es, son inversiones muy grandes como para que tú no tengas seguridad jurídica. Entonces el predio tiene que darle la garantía al inversor de que lo va a poder usar por lo menos por 30 años. Y de la misma manera el agua termal, es decir, lo que sustenta el emprendimiento es la garantía del agua termal. Hasta que tú no tenés el agua saliendo del pozo, es difícil que los inversores arranquen. Entonces nosotros quisimos generar esas condiciones. Se compró el predio y se va a construir el pozo. Con eso hay interesados no uruguayos, o en el caso de ser uruguayos, un pool de inversores, y no uno solo,
en construir un emprendimiento termal que después se verá las características concretas, porque dependerá de la ecuación económica que se quiera hacer para que funcione como negocio. Sí, coincide que esto en la gente, a ver, no sé si llamarlo como molestia, pero claro, porque hace años, desde la época de Signoret, estamos hablando del pozo, o de las termas y nada, y no sale, y no sale. Y, es verdad, o sea, hay cosas que la gente hasta que no las ve realizadas, no confía en que se pueden hacer. Pasó con la Rambla Kennedy. 50, 60 años, uno habla con vecinos de la Rambla Kennedy, vivo acá hace 60 años y todo el mundo prometió la Rambla y la hicieron ustedes. Parecía imposible hacer la Rambla y ahí está hecha. Hay cosas que demoran, hay cosas que no dependen de que la Intendencia vaya. Si la Intendencia pudiera ir y hacer unas termas, ya estarían prontas. Hay problemas. Creo que todo el mundo prometió, pero nadie estuvo tan cerca como nosotros de hacerlas. Hubo diseños, hubo todo, pero nosotros tenemos la tierra comprada, los estudios que dicen que ahí hay agua y dentro de poco se va a empezar a construir el pozo y va a salir el agua termal. Después se llegaría a hacer las termas. O sea, no creo que estemos en condiciones similares a las de otros gobiernos en las que se prometía y no había nada concreto. Si ¿dónde van a estar las termas? ¿Tiene agua? ¿No tiene? ¿Tienen el predio? ¿Cómo van a hacer el predio? Bueno, nosotros eso todo ya lo tenemos resuelto. Usted mencionaba a Rambla Kennedy como una de las obras más destacables para destacar. Hay problemas allí, digamos, por lo menos lo que dicen los vecinos, y se ha constatado en días de intensa lluvia. ¿Qué faltó ahí? ¿Y cómo se puede arreglar en el caso que sea también una propuesta? Ahí hay un tema que es el saneamiento, que cuando se hizo el saneamiento también había que ver el tema de la conexión de los vecinos hacia el saneamiento, la conexión intradomiciliaria. La gran mayoría de los vecinos de la zona no tenían condiciones económicas de hacer esa conexión y la Intendencia elaboró un plan en el que se le hace, sin costo, a los vecinos la conexión intradomiciliaria al saneamiento. También hay un tema de mezcla de saneamientos con pluviales. Hay mucha gente que conecta los desagües pluviales de su casa al saneamiento y eso hace que en una lluvia muy grande o muy copiosa se desborden los sistemas de saneamiento, porque el saneamiento no está para el agua del lavarropa o el agua de la lluvia, está para otro tipo de aguas servidas. Entonces eso también genera. Y las deficiencias que pueda tener la obra, bueno, se van corrigiendo, hay una garantía por esa obra, dura 10 años la garantía de una obra cuando uno la hace, y en la medida en que vayan surgiendo inconvenientes se van a ir solucionando. Eso ya estaría en curso, digamos, ese tipo de reclamos. Desde que se entrega la obra, hay 10 años de responsabilidad decenal de la empresa. Bueno, hoy tenemos un problema que son las caminería rural, que hace tiempo ya se venía trabajando, pero bueno, se ha notado y a nosotros nos mandan mensajes, nos llaman camioneros que dicen, mirá, es imposible ya circular. ¿Qué ha pasado y qué propone Soravilla, digamos, porque usted fue parte de este gobierno? Bueno, nosotros directamente no podemos responder desde julio del año pasado, que ya no estamos en la administración. Entiendo que hay dificultades en el tema camionero rural. Nosotros cuando estuvimos se trabajó muy bien. Creo que era una opinión bastante generalizada de que los caminos estaban bien. Se hicieron muchísimas alcantarillas de hormigón que aseguraron la conectividad, que aseguraron que los caminos duraran más, que los días de lluvia pudiera circular por el camino, y después nosotros también hicimos mucho hincapié en la bituminización de caminos, lo cual ahora pretendemos seguir en ese proceso, porque entendemos que, claro, el bitumen te da otra tecnología y otras garantías como para que después la obra se mantenga por muchos años más, y tenemos varios caminos previstos para hacer en este periodo. No se pudo hacer, digamos, la bituminación. El mantenimiento de los caminos requiere mayor cantidad de equipos, mayor cantidad de maquinaria, una coordinación de tener más equipos apostados en distintos lugares, y eso nosotros lo pensamos incrementar cuando sumamos. Pablo Caramba había prometido justamente la bituminización, eso no se cumplió en algunos puntos, o sea, en muchos de esos caminos, no en la totalidad obviamente, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no? Y bueno, hay temas de costos, de prioridades, que después uno al momento de elaborar los proyectos tiene costos extra que quizás no se previeron en su momento, o empiezan a surgir otras prioridades y uno va aplazando. Por ejemplo, el camino de la Bolsa es un camino que nosotros queremos bituminizar hace tiempo y ya lo tenemos planificado para este gobierno y lo vamos a presupuestar. Los caminos a las escuelas de Colonia Rivera, donde hay mucha densidad de población ahora que se ha ido a vivir ahí. El camino a la Virgen, que va a empezar ahora antes de asumir el nuevo mandato. Es decir, se ha ido cumpliendo con esas demandas y con esas promesas. El camino de los Limones, que une Itacurú con Ruta 3,
también está el proyecto ya en andamiento y se va a cumplir en el próximo mandato. Pero son obras caras, o sea, son obras que no se pueden hacer. Ojalá uno pudiera hacer mucho más bitumen en caminos rurales. Por eso decía, se va a ir compensando el bitumen que se puede hacer con un mejor mantenimiento de caminos que pueden perfectamente seguir siendo de tosca, de balasto, ¿no? Mientras estén bien mantenidos. ¿Las calles en la ciudad? Bueno, las calles en la ciudad nosotros tenemos un plan que es del 100% asfalto. Pensamos en los 5 años terminar de bituminizar las calles de tierra que hay en todo el departamento. En la ciudad de Artigas no son tantas. Si uno ve ¿Qué número se hicieron, no te sé decir exactamente en cuadras, pero tenemos un alto porcentaje de la ciudad bituminizada. Sobre todo por los barrios que se hicieron enteros, Poleri, Barrio Sur, falta el barrio Independencia que lo vamos a hacer. Entonces en Artigas no es tanta la necesidad de bitumen como hay en otros, por ejemplo Bella Unión. Bella Unión sí es una ciudad que requiere más del 80% de las calles no tienen bitumen. Y nosotros en los 5 años pensamos aplicar ese plan de asfalto que lo podemos hacer desde los equipos municipales en la mayoría de los casos, y en otros casos, bueno, dependeremos de alguna empresa. Y después seguir con las obras de las arterias, como se hicieron muchas, con hormigón o con carpeta asfáltica, como por ejemplo Blasmelo. Blasmelo está pronto el proyecto, hubo una demora grande ahí, porque para hacer Blasmelo había que resolver todos los pluviales de esa zona que terminan de resolver el problema del agua en el barrio Independencia. Por eso todavía no empezó la obra, pero se va a hacer toda Blasmelo de carpeta asfáltica, después se va a hacer Ciudad de Cuaraí. Es decir, las arterias grandes de la ciudad que todavía no se tocaron ya están planificadas para este mandato. Generación de trabajo que se habla mucho en la campaña y cuesta, bueno, ¿cómo se hace? Hay una realidad en generación de puestos, saquemos las oportunidades laborales, hubo, bueno, Accesa en la época del Frente Amplio, que eso se sigue manteniendo, lo de Tata en su momento en la época de Julio Silveira, y en los últimos 10 años, digamos, empleo genuino. ¿Cómo se hace esto? Porque es una deuda quizá. Sí, puede ser. El tema es que eso depende de inversión privada. Y para que venga inversión privada uno tiene que tener determinadas condiciones que cuando nosotros asumimos en el 2015 no habían. Realmente cuando se asumió en el año 2015 la Intendencia, la infraestructura de la ciudad, las calles, la basura, el alumbrado, estaba todo bastante mal, bastante deteriorado, bastante abandonado. Entonces hubo que atacar, por lo menos en el primer mandato de Pablo, esa infraestructura y hacer todo lo que uno vio que se hizo. Porque justamente no podés atraer ninguna inversión y una industria o una empresa que quiera invertir en la ciudad para generar empleo si no tenés las condiciones mínimas como para generar eso. Nosotros vamos a seguir trabajando en generar esas condiciones. Como te decía, las termas va a ser una generación de empleo. Estamos trabajando con el tema del abasto municipal, que ahora hay que hacerle reformas y mejoras para cumplir con los condicionamientos del Ministerio de Ganadería y poder obtener la habilitación para exportar que tiene el abasto. Eso va a generar muchísima mano de obra en Artigas, porque va a ser un frigorífico municipal, pero va a ser un frigorífico que va a poder exportar carne, sobre todo a Brasil. Además, en unas circunstancias donde ahora, con todos los problemas que hubo con los fondos ganaderos, la mayoría de los frigoríficos de ovinos están cerrando. Es decir, se está perdiendo la capacidad de faena en la región. Y Artigas tiene una cantidad importante de producción ovina, y teniendo el abasto vamos a poder generar mano de obra en ese sentido. Por otro lado, por ejemplo, el vertedero municipal. Estamos implementando la planta que se compró de reciclaje, lo cual también va a generar mano de obra ahí. Todo que tiene que ver también con el funcionamiento de la Intendencia. Las obras que nosotros hacemos, las obras viales, las obras de infraestructura, también generan mano de obra en la ciudad porque se contrata mano de obra local, muchísima. Además se le exige a las empresas cuando se hace una obra que contraten personal local. Por otra parte, el proyecto Vale Emprender que nosotros implementamos también implica generación de empleo o por lo menos generación de oportunidades a más de 600 familias que quizás hoy la gran mayoría de ellas vive de su emprendimiento sin necesitar de un empleo, de un salario mensual o de un empleo como dependiente. A veces uno piensa, bueno, ¿por qué no viene una industria que genere 2.000 puestos de trabajo en Artigas? Bueno, en general no están viniendo a ningún lado del país, excepto UPM o alguna cosa así, no vienen. Entonces hay que ir apuntando
a los microemprendimientos, a las cosas que se puedan ir generando, que quizás no hacen ese volumen de empleo, pero sí van modificando. Hay un proyecto muy bueno con el tema de la piedra, de poder generar un galpón, que ya estamos viendo el lugar, con los pedreros, con los mineros, para poder generar ahí un lugar de trabajo para los que pulen y para los que hacen el pulido de la piedra, que puedan tercerizar el servicio en los talleres grandes, y eso hay una demanda importante que va en crecimiento. La industria minera ha crecido mucho en Artigas, y es una industria que está generando mucha mano de obra. Quizás hoy es el principal empleador, la industria minera. Así que bueno, todas esas cosas las vamos a ir tratar de combinando para poder generar empleo. Es la gran preocupación que tenemos. Nosotros recorremos todo el departamento, hacemos puerta a puerta, y lo primero que nos piden es trabajo y lo segundo que nos piden es vivienda. Sí, son las dos grandes preocupaciones de la gente. Tengo mensajes que ya los voy a leer. Usted mencionaba ahora en esto de generación de empleos el Vale Emprender. Sabe que con todo lo que pasó va a tener todavía, viene cola, digamos, de todo lo que ha pasado. Hay un informe del Tribunal de Cuentas que estaba para que saliera en estos últimos días, debe saber, o va a salir después de las elecciones, y que hay gente implicada y comprometida en eso. ¿Cómo lo va a llevar Emiliano Soravilla eso? Digo, esto que podría terminar con denuncias penales. Bueno, yo no sé el contenido del informe y no sé los resultados que va a generar. Dependerá de los resultados que genere y si surgen cuando estemos nosotros en la Intendencia las medidas que vayamos a tomar. Tomar medidas y hacer lo que hay que hacer, nosotros ya lo demostramos. Es decir, yo fui a denunciar las horas extras con Pablo a Fiscalía, así que no es un tema de tener miedo a eso. Lo que sí digo, y quiero recalcar, que el proyecto Vale Emprender es un muy buen proyecto, que además está auditado, está financiado por OPP. El Vale Emprender es un FDI productivo. El FDI es el Fondo de Desarrollo del Interior, que tú tenés un porcentaje muy grande que es para infraestructuras, si las obras que uno generalmente ve que hicimos nosotros son a través del FDI, y después tenés un porcentaje para proyectos productivos. Ese porcentaje de proyectos productivos es lo que financió el FDI. Quiere decir, hay un control de OPP y una participación de OPP en todo eso. Entonces, bueno, veremos lo que dice la auditoría. Lo que yo sé es que los emprendedores recibieron lo que era para recibir, y si hubo algún tipo de manejo que no correspondía, bueno, se verá en la auditoría y se verá después qué medidas se tienen que tomar. Pero no se va a dejar de tomar ninguna medida, porque realmente las cosas hay que hacerlas, y si surge en una auditoría cosas que tengan que tener un destino judicial o que se tengan que tomar medidas más drásticas, bueno, se tomarán. Sigue en cuestión el tema de las horas extras, no sino de lo que pasó con el sentido de las cosas que están en la justicia todavía. ¿Ha podido saber algo más, digamos? Porque, a ver, no hubo avance. Sí hay funcionarios muy cercanos a la agrupación que siguen participando. ¿Qué va a pasar con esa gente? Digamos, ya sé, está en la justicia. Hay que probar si son culpables o no, digamos, de lo que se le acusa. ¿Qué visión tiene Emiliano Soravilla con respecto a eso? Digamos, bueno, ¿los va a mantener cerca? Eso es lo que pregunta la gente, por ejemplo. Eso hay hay una investigación administrativa en la Intendencia, en curso, que desconozco cómo va, y también estuvieron todos esos nombres en denuncias que hizo el Frente Amplio y Argañarás en su momento en Fiscalía. Lo de Fiscalía ya sabemos cómo terminó y quiénes fueron los condenados por esa situación. Después no sé cómo siguió y si sigue o no la investigación. Por lo menos no fueron archivados ninguno. Eso es la realidad. No que yo sepa. Y en la medida de que esos resultados arrojen responsabilidades, bueno, ahí se evaluará en cada una de las situaciones. Por el momento, a ver, en el Uruguay existe la presunción de inocencia. Yo no tengo por dichos o por trascendidos tomar medidas con personas que quizás después puedo terminar siendo injusto, y que además legalmente no puedo. Si hay una condena, si hay una responsabilidad probada judicialmente o administrativamente, bueno, se tomarán las medidas con esos funcionarios. Por el momento no hay. Sí, el Tribunal de Cuentas en el informe anterior, el primero que se hace, bueno, da con nombre y apellido personas que sugiere que se las pasen a la justicia. Y bueno, esas personas, por ejemplo. Y por eso están en Fiscalía los nombres. Por eso te decía, todo lo que tiene que ver con horas extras pasó por todos los filtros posibles. Estuvo en la Junta, estuvo en la auditoría del Tribunal de Cuentas, estuvo en la investigación administrativa de la Intendencia y terminó en Fiscalía. Y Fiscalía ya sabemos que hubo condenados por esa situación, y después veremos cómo sigue la investigación, y en la medida que la investigación determine responsabilidades, ya es la justicia la que determina esa responsabilidad.
su situación, porque también, bueno, usted debió declarar en su momento y estaba dentro de esa carpeta de investigación. Sí, yo declaré 2 veces y después no fui convocado, pero fue previo a las condenas. Eso no sabe si se archivó, digamos, lo que tiene que ver con Emiliano Soravilla. No me notificaron de ningún archivo, pero tampoco tuve novedades al respecto. Mensajes, algunos de los mensajes que llegan por aquí, hay de todo, hay de todo. Sin dudas. Sin duda, dice Soravilla. Dice, a ver, que pongan 662, dice, buenos días, ojalá sea así, dice, que gobiernen para todo el departamento, porque Diego Lamas está abandonado. Que pongan el bitumen que sacaron frente al pueblo. Sí, hay un reclamo de Diego Lamas y de recuperar un bitumen, es poco lo que hay que hacer ahí, y que no tengan dudas que lo vamos a hacer. Esto creo que ya lo ha respondido varias veces, pero, o sea, que está acostumbrado a que ande a la vuelta. Hay muchos que dicen que es títere, que usted es un títere de Valentina. Eso es una... Sí, es una realidad, lo escucho todos los días y además se usa sistemáticamente eso como para debilitar la candidatura. Creo que son gente que no me conoce. Yo puedo ser funcional a una agrupación y puedo ser leal a compromisos personales como con Pablo y Valentina que me han dado oportunidades que son las que hoy me permiten estar acá. Pero otra cosa es ser gobierno y tener la responsabilidad de gobierno. Si tú sos intendente, la responsabilidad primera y final de la intendencia es tuya. Entonces, si te vas a poner en modo títere, seguramente termines muy mal. Y no es mi idea. Creo que eso parte un poco del desconocimiento. Yo voy a ser el intendente de Artigas si la gente vota y voy a ejercer la intendencia como debe ejercerse. Eso no quiere decir que no vaya a estar acompañado de un equipo y que en ese equipo va a estar una persona que políticamente tiene un peso mucho mayor al mío, que es Valentina Dos Santos. ¿Usted ratifica a Valentina Dos Santos como secretaria o directora general? Todavía no lo definimos bien, pero va a ser uno de los dos. Había dicho secretaria en su momento, ¿no? Sí, en su momento secretaria, pero quizás pueda ser directora, dependerá de dónde mejor podamos coordinar el trabajo. Yo no puedo dejar de reconocer el peso político que tiene Valentina, que creo que hoy no lo tiene ningún otro político de Artigas individualmente. Pero eso no quiere decir que no vamos a confundir los roles. La confusión pasa, sí, perdón. Voy a tener una función y Valentina va a tener otra. Y esa complementación que nosotros tenemos desde hace 10 años es la que hoy generó todo lo que uno ve en Artigas. El uso de la imagen de Valentina en las listas, ¿eso nos lleva a la confusión de la gente que dice, bueno, ¿es quien va a manejar a Emiliano? No, porque, a ver, sería muy poco inteligente de mi parte no capitalizar el capital político de Valentina. Es así, a ver, cualquiera que pudiera tener la foto de Valentina en su lista la pondría. Es una realidad, hay que saber leer la realidad electoral. Estamos hablando antes de la elección. Ahí va. Después de la Porque elección, hay otra realidad también que fue la que terminó con en la justicia. Después de la elección, nosotros organizaremos un equipo de trabajo en el que cada uno va a tener su rol y es distinto a lo político. En lo político, te vuelvo a reiterar, Valentina tiene un peso político que es superior al mío y eso yo lo reconozco. Lo cual no quiere decir... Por eso la gente va a los actos, eso es una realidad. Después la responsabilidad de gobierno, cada uno va a tener responsabilidades distintas. Buen día, dice, si puedes preguntarle si Camino a Escuela 16 está en su lista para el bitumen, gracias, terminación 851. A la Escuela 16 y a la Escuela 10. Otro mensaje dice 800, pero si no la gente dice que no leo los mensajes, después dice no le preguntaste tal cosa, al final, viste, me vuelven loco. Buen día, preguntarle la promesa del bitumen del Camino a la Jovita y el arreglo que pasó no dio el tiempo, parecemos chancho como estamos en el barrio. Sí, hay muchos lugares donde todavía hay que hincarle el diente, que hay que volver a retomar el mantenimiento de los caminos como se hacía antes, y Camino a la Jovita es una de las zonas donde hay que... Ahora ha crecido mucho la ciudad para ese lado y bueno, realmente hay que llevar los servicios que todavía no se ha alcanzado. Bueno, me quedan pocos minutos, 0:40, decirle al señor, dice, que del dicho al hecho hay un tremendo trecho y si ellos siguen, lo único que van a ver son desvíos y horas extras, porque para eso son expertos. Yo te leo los mensajes como vienen. Bueno, la gente después podrá evaluar en su momento las acciones. A ver, la intendencia es perfectamente controlable. Hay 31 ediles en la Junta Departamental cuya función es controlar al intendente y al equipo de gobierno. Así que creo que ante cualquier duda hay suficientes mecanismos como para ejercer contralor sobre la intendencia. Y es verdad que hubieron circunstancias que quizás hacen que la gente desconfíe de cómo va a ser la gestión, pero en lo personal yo voy a hacer las cosas como entiendo que deben hacerse dentro del marco de la ley. Las horas extras es un mecanismo que bien utilizado es
muy bueno y es muy eficiente para lograr lo que se logró, y gracias a eso nosotros quizás logramos hacer en 10 años lo que nadie hizo 30 años atrás, porque el Frente Amplio estuvo 5 años en el gobierno, tuvo el mismo o mayor presupuesto que nosotros y no quedó nada visible de las obras de ese gobierno, o sea que acá hubo buena administración de los recursos para poder lograr las cosas. Sí. Hubo obviamente problemas que evidentemente están. Excesos, Sí, ¿puede decir? obviamente, pero de algunos, porque no son todos, o vea, no son todos los trabajadores. Hablan de 8 millones de dólares, un disparate. 8 millones de dólares es lo que gastó la Intendencia en los 5 años de todas las horas extras de 1.200 funcionarios, de los cuales el 80% son funcionarios de servicio, de obras. Los excesos fueron de pocos funcionarios administrativos que hicieron lo que no era para hacer. Ahora, que la gente no hacía las horas extras, la gran mayoría se trabajaron y está a la vista, está el trabajo, está el resultado. Entonces, bueno, analizar ahora eso creo que ya no tiene sentido, pues ya hubo un fallo judicial al respecto, ya se investigó por todos lados. Lo que sí digo es que nosotros vamos a seguir utilizando el mecanismo de la hora extra como manera de aumentar la eficiencia de los funcionarios municipales, y obviamente que en los casos en los que detectemos excesos en horas extras o en cualquier otro tema, vamos a actuar como debe ser, porque la responsabilidad, como te decía, primera y última es del intendente. De los que cometieron excesos, algunos siguen todavía. ¿Qué va a hacer Emiliano con eso? Ya sé lo que me dijo lo de la justicia, pero digo, hablando de esto, usted reconoce que hubo excesos, digo, de algunos, no de todos, digo, no hay un albañil, no hay un electricista que cometió excesos. Excesos comprobados, bueno, ya están, como te decía antes, todavía no se ha comprobado excesos que impliquen una responsabilidad. Los que están en la justicia, de los 50. Cuando surja algo, bueno, obviamente, la propia justicia determina la responsabilidad, y ahí se actuará en consecuencia. Buen día, Sergio, dice, terminación de cantidad de mensajes, 434, dice, me gustaría preguntarle a Emiliano, ¿por qué no hicieron todo lo que está prometiendo si estuvieron 10 años en la Intendencia? ¿Y por qué dicen que las calles de Bella Unión están todas bituminizadas cuando no es así? Son varias preguntas. ¿Por qué gastaron solo el 5% del dinero que vino para hacer obras? ¿Cuándo van a solucionar el alumbrado en Barreta entre Eduardo M. Castro hasta 18 de julio? Hay un tema de comprensión. Yo dije al revés. Bella Unión el 80% no tiene bitumen. Y lo que prometemos es hacer el bitumen en el 100% de las calles del departamento. ¿Por qué no hicimos en 10 años? Y bueno, porque a veces no dan los tiempos. ¿Por qué no hicieron otros en 5 años todo lo que hoy dicen que van a hacer? Y lo mismo. Es decir, a veces los tiempos no alcanzan. Nosotros la garantía que le damos a la gente, que creo que otros no la tienen, es que cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo, tarde o temprano se hace. Decía la Rambla Kennedy, no quedó en una promesa, está hecha, está a la vista lo que hicimos nosotros. Si nos faltó algo, si nos faltó un lugar llegar, o si nos faltó hacer una obra que quizás se había dicho que se iba a hacer y todavía no se alcanzó, es por un tema de que todavía no dieron los tiempos, o las financiaciones hay que ir programándolas mejor, las prioridades van cambiando, es decir, un gobierno es dinámico, y es difícil a veces cumplir en los tiempos todo lo que uno se plantea. Por eso nosotros no hacemos grandes anuncios, y no hacemos anuncios así que la gente como que mañana va a estar techada la piscina municipal, o vamos a tener 200 kilómetros de bitumen en Artigas. No es real eso. Voy a leer rapidito, no lo voy a dejar contestar algunas porque tengo que terminar sí o sí, tengo otros invitados y si no... hola, pregunte, pero ya le queda el reclamo o el pedido. 886, hola, pregunte por la calle Ciudad de Cuaraí, hace 10 años que nos mienten, de si estamos sin calle, pagando todos los impuestos, por favor, ¿cómo mienten? Después otro mensaje... buen día, dice, vamos arriba. Emiliano dice, no se olvide de Camino Meneses, 560, terminación. Otro que dice, terminación 344, viva la Vale. Bueno, ya respondió eso, me estaban preguntando acá. El Vale Emprender solo dio cosas a los de la 2525 y la mitad vendió. Ahora lo dejo contestar en un resumen general. Y ya la mitad vendió lo que les dieron. Ese es un gran problema que pasa incluso con las viviendas, ¿no? ¿Qué pasa que Vale Emprender no siguió después de las condenas? Pregunta para el candidato. Terminación, terminación, porque si no va a decir que no son inventados los mensajes de 188. Otro que dice, o sea que vamos a poner a una persona procesada en la justicia por usurpación de cargo político al frente de la misma cartera. Bueno, ahí tienen la casta política, van a los actos, ahora ya lo dejo contestar todo. Y otro mensaje que nos dice, terminación
Pregúntele sobre el autódromo, bueno, porque salió también un representante de un grupo a decir que no se había reunido nunca con Emiliano, o sea, que no se habían reunido y usted había hablado del autódromo. Nos falta el hipódromo, no me va a dar tiempo. Buen día, ¿qué pasó con el presidente del Club de Amigos de Picada manifestando su repudio hacia los dichos de Emiliano sobre el tema autódromo? Hágame un resumen y le pido el mensaje final. Arranco de atrás para adelante. Lo del autódromo llama mucho la atención, porque en realidad lo que pasó con el autódromo fue que nosotros recibimos a representantes del Automoto Club de Artigas, que es una institución que tiene su personería jurídica, que creo que es distinta a la que representa este señor, y nos plantearon un proyecto que tienen desde el año 84 en un predio que es propiedad del Automoto Club al lado del vertedero, y tienen ese proyecto hecho, dibujado, para hacer un autódromo que nunca lograron concretar. Nos plantearon ese proyecto ahora en la campaña y nosotros lo tomamos, dijimos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, más o menos unas 10 cuadras de bitumen es lo que lleva a hacer esa pista. No es tanto. Bueno, ¿qué otra cosa más hay que hacer? Bueno, algún baño, alguna cosa. Lo vimos como un proyecto viable y anunciamos que lo vamos a hacer, lo vamos a incluir en nuestro proyecto. Y estamos haciendo el autódromo para que sea de uso de todos los colectivos que tengan que ver con automovilismo, incluso más, incorporar al ciclismo y otras disciplinas. Yo no salí a buscar gente del automovilismo para ver qué proyecto querían hacer. Vinieron hacia nosotros este proyecto, lo vimos viable y lo anunciamos, lo cual no quiere decir que no vamos a buscar de incorporar a ese proyecto a otras asociaciones. Creo que hay también un manejo político ahí, sabemos bien de dónde viene todo eso, pero yo no tengo ningún problema de que los representantes de las picadas, cuando seamos gobierno, poder contemplar en nuestro proyecto de autódromo lo que ellos pretenden. Creo que ellos hablan de un autódromo en calle Florencio Sánchez, que en definitiva nunca se llegó a concretar ese proyecto ahí, y lo que nosotros hablamos es un proyecto en la Ruta 4. Después, bueno, algunos otros comentarios que estamos acostumbrados, que como mienten, que se robaron todo, que gastaron, bueno, yo creo que eso... ¿El hecho de la condena de Valentina? Justamente son evaluaciones que la gente hace a nivel electoral, para eso está en la votación, para eso están las urnas. Cada uno el domingo, cada ciudadano va a poder decidir y evaluar si hicimos las cosas bien, si hicimos las cosas mal o no. Hay como un sentimiento de la gente de subestimar al votante, de que la gente vota cualquier cosa. En realidad no, la gente vota y reconoce a un gobierno, la gente vota el resultado. Si tenés una condena y todavía no hiciste nada, seguramente no te voten. Acá la gente está votando porque las cosas se hicieron como era para hacerse. ¿Puede faltar cosas? Sí, pueden faltan, obviamente, por algo queremos seguir 5 años más y otro periodo más para poder seguir cumpliendo, porque sabemos que todavía no se pudo cumplir con todo y además las demandas se van renovando. Uno no completa el gobierno. Y bueno, ya hice todo lo que faltaba en Artigas, bueno, ahora cerramos la intendencia. Siempre hay que ir renovando las necesidades. Por eso, ¿por qué no cumplieron todo? Y bueno, y sí, porque si hubiésemos cumplido todo no tendría ningún sentido seguir. Nosotros queremos seguir para poder cumplir lo que falta. Mensaje final ahora sí. Bueno, nosotros somos una agrupación que ha demostrado tener una capacidad de trabajo y de gestión que ha logrado resultados que son visibles. Podrá uno estar de acuerdo o no, podrá evaluar el día de la votación en el cuarto secreto, que es el momento de mayor libertad de un ciudadano, el poder depositar su voto a conciencia, evaluando una gestión que para nosotros fue muy buena, que dejó los resultados que dejó. Vuelvo a decir, uno podrá estar de acuerdo o no, pero la realidad objetiva no se puede esconder, las cosas que hicimos no se pueden ocultar, hay cosas para mejorar, sin dudas, y por eso nosotros proponemos seguir transitando este camino, poner a disposición nuestra experiencia. Si bien acá hay un equipo joven, hay mucha experiencia de trabajo de más de 10 años en la administración departamental. Creemos que tenemos la formación y la preparación para llevar adelante el gobierno y sobre todo la capacidad de escucha y de contacto con los vecinos para poder entender esas realidades, esas necesidades y poder ir transformándolas. Eso creo que ha sido el diferencial de Artigas Adelante, que no lo tiene ninguna otra agrupación política, de la cercanía directa al vecino, al ciudadano, a poder escuchar y recibir un planteo y que ese planteo se convierta en una demanda y en una necesidad a ser cumplida por el gobierno. Así que eso es lo que ponemos a disposición de la ciudadanía. Hicimos una campaña sin agravios, no nos ocupamos de los adversarios, que son adversarios, no son enemigos. Hemos visto un nivel de agresividad inusual en esta campaña, realmente importante, sobre todo en redes, pero nuestro propósito es
seguir trabajando por el departamento, seguir aportando lo que podamos aportar. El día que ya nos sintamos que no tenemos nada para aportar, nos vamos a ir. No hay acá una ambición de poder, sino de poder seguir haciendo por Artigas lo mejor que podamos y poder seguir logrando las cosas que se han logrado, que muchas de ellas antes parecían imposibles. Brevemente, pues me faltó, tengo decenas de preguntas, de reclamos, después se lo reenvío todo a Soravilla. Lo del alcalde de Bella Unión, complica, digo, en el concepto, el candidato a alcalde, perdón, que salió a decir lo de la whiskería. Más allá que es una broma todo eso, pero un poco sí, a ver, se fue el mambo, ¿no? Son cosas que surgen en la campaña. Bueno, pero en Montevideo hay una candidata, Verónica Piñeiro, creo que fue, que también se fue mambo. Promovía el arte lésbico, una cosa así. O sea, Milei en Argentina salió presidente con una motosierra en la mano. O sea, hay cosas que surgen en las campañas electorales que son de tinte así, gracioso. Creo que cualquiera que pueda ver y conocer a Elto Silva se va a dar cuenta que no hay ninguna chance real de llegar a ser alcalde, pero sin perjuicio pero le hicieron una lista. Pero sin perjuicio de eso, es una persona que cumple todos los requisitos y todas las condiciones para que la Corte Electoral le habilite una lista. Y nosotros, como agrupación y como candidato yo a intendente, no rechazo a las agrupaciones que se quieren sumar, ni le hago un análisis personal y de antecedentes a cada uno de los candidatos que sacan lista con nosotros. Creo que formó parte de una broma que en lo local es normal y aceptable, como el loco Marcos en Artigas, y trascendió a nivel nacional, y como bueno, todo lo que ocurre en Artigas ahora parece que es interés nacional. Bueno, pasó eso, pero es broma, no pasa de eso. Gracias. Gracias a ustedes.